Hola con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Américas y el día de hoy, gracias a la asignatura de semiología, tenemos el honor de presentarles qué son los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son los indicadores que nos dan información sobre el estado de la salud de un paciente. ¿Cuáles son los signos vitales? Entre los signos vitales encontramos al pulso, la presión arterial, la respiración y la temperatura. Aspectos de consideración. Es importante que nuestro paciente esté en condiciones basales. Esto quiere decir que esté en reposo y en ayunas. También debemos de tomar nuestros signos vitales a la misma hora y debemos de procurar que nuestros equipos se encuentren en buen estado. ¿Qué es el pulso? El pulso es la onda de presión provocada por la expansión de las arterias, como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Vamos a tener diferentes puntos de palpación para la toma de nuestro pulso, de los cuales nos ayudará a encontrar el pulso temporal, carotidio, axial, radial, cubital, humeral, femoral, pedial, popliteo y tibial posterior. Valores normales y alterados. Un valor normal se encuentra entre 60 y 85 latidos por minuto. Existirá una taquicardia cuando existen más de 90 latidos por minuto y una bradicardia cuando existan menos de 60 latidos por minuto. Una alteración se refiere a un latido cardíaco rápido, una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Esto se lo conoce como taquicardia. Podemos encontrar arritmias ventriculares y arritmias supraventriculares. Procedimiento para la toma del pulso. Al paciente una cordial bienvenida y pedimos que se siente correctamente. En este caso vamos a tomar el pulso radial. Para esto pedimos a nuestro paciente que estire su brazo. Vamos a tomar el tiempo. Para tomar el pulso se necesita 1 minuto. Vamos a colocar nuestras yemas de los dedos encima de la arteria radial. No debemos de colocarlos en forma de punta, si no, no vamos a sentirlo. Y procedemos a la toma de nuestro pulso. Finalmente, nuestra paciente tiene 74 latidos por minuto. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre a las paredes arteriales. Está regulada por el bulbo raquídeo mediante vasoreceptores que amortiguan los cambios de tensión. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Se debe tomar en cuenta la presión sistólica cuando el corazón se contrae y la presión diastólica cuando el mismo está en reposo y se llena de sangre. Los factores que determinan la presión arterial son el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la volemia, la elasticidad de la aorta y los grandes vasos. También la viscosidad de la sangre. Teniendo en cuenta que los valores normales de la presión arterial son 120/80, cuando estos valores se ven alterados puede provocarse una hipotensión. Esto es cuando la presión está menor a 90 y menor a 60 milímetros de mercurio. Al contrario, cuando la presión se encuentra elevada, más de 140 y más de 90, será llamada hipertensión. Para medir la presión arterial se necesitan los siguientes instrumentos: un estetoscopio, un esfingomanómetro y nuestras manos. ¿Qué debemos considerar antes de tomar la presión arterial? Primero, el paciente debe estar en reposo por lo menos 5 minutos antes. No debe haber corrido o hecho algún ejercicio físico. Además, tampoco debe haber ingerido cafeína, alcohol o cigarrillos. Antes de medir la presión arterial, debemos tener en cuenta que nuestro paciente debe estar sentado y relajado con la espalda pegada a la silla, con los pies apoyados en un ángulo de 90 grados y el brazo a nivel del corazón y apoyado en una superficie firme. Con ayuda del dedo índice y medio se identificará a la arteria braquial donde se ubicará el manguito del esfingomanómetro. Colocar el manguito 2 dedos por encima del espacio antecubital. Además, ubicar el manómetro frente al operador. Y por último, cerciorarnos de que la manguera esté a nivel de la arteria braquial. Debemos también saber que existen 2 métodos para medir la presión arterial. El primero es el método oscilométrico o visual, en donde solo utilizaremos el esfingomanómetro y nuestras manos. El segundo método es el método auscultatorio o auditivo, en donde usaremos el esfingomanómetro y el estetoscopio. Comenzamos con el método palpatorio. Con ayuda de los dedos índice y medio, localizamos a la arteria radial, la cual se encuentra a nivel del tendón del dedo pulgar. Debemos cerrar la válvula para comenzar a insuflar.
Al insuflar debemos hacerlo rápidamente hasta dejar de percibir la arteria radial. Cuando esto suceda, se debe insuflar de 10 a 20 milímetros de mercurio más. Se debe aflojar la válvula de la pera despacio, de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando la arteria radial se vuelva a percibir, se registrará como la presión sistólica. Método auscultatorio o auditivo. Nos colocamos las olivas del estetoscopio y ubicamos la campana a nivel de la arteria braquial. Cerramos la válvula y comenzamos a insuflar la pera de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica normal. Se afloja la válvula de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. A continuación se escucharán los ruidos de coroscopio. El primer sonido se lo registra como sístole y el último como diástole. Respiración. ¿Qué es la respiración? La respiración es el proceso constituido por el transporte de oxígeno a los tejidos corporales y la expulsión de dióxido de carbono. Este proceso consiste en inspiración y expiración. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia respiratoria normal de un adulto está entre 12 y 18 respiraciones por minuto. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? Hacemos ingresar a nuestro paciente para que se sienta cómoda. Le pedimos que se retire su suéter. Hay que recordar que lo mejor es medir la frecuencia respiratoria cuando está sentado en una silla o en una cama. Por eso pedimos a nuestro paciente que se siente para que se sienta cómoda e intente relajarse. Procedemos a tomar la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. Vamos a observar la expansión del tórax o del abdomen del paciente y contabilizamos en un minuto las veces que el tórax sube y baja. En este caso mi paciente dio 15 respiraciones por minuto. Hay que recordar que no hay que avisarle a nuestro paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria, ya que puede cambiar el ritmo de la respiración. También le pedimos que guarde silencio mientras hacemos este proceso. Complicaciones. Apnea es la ausencia de respiración. Bradipnea, respiraciones irregulares lentas con frecuencia menor de 12 por minuto. Y taquipnea, que es frecuencia respiratoria aumentada, mayor de 20 por minuto. La temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal es la medida relativa de calor o frío asociados al metabolismo del cuerpo humano, cuya función es mantener activos los procesos biológicos. La temperatura corporal tiene un centro regulador, el cual es el hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de regular a la temperatura, ya sea el calor o el frío. Valores normales de la temperatura. En recién nacidos, de 36.1 a 37.7 grados centígrados. En lactantes, de 37.2 grados centígrados. Niños de 2 a 8 años, 37 grados centígrados. Y en adultos, de 36 a 37 grados centígrados. Lugares de medición. Axilar, rectal, oral, óptica y en arteria temporal. Tipos de termómetros. En mercurio, digitales, infrarrojos, en cinta, en chupete y ópticos. Alteraciones de la temperatura corporal. Hipotermia. Es la disminución de la temperatura del cuerpo humano por debajo de los valores normales de la temperatura. Otra alteración de la temperatura es la hipertermia, o también conocida como pirexia, que es el aumento de la temperatura del cuerpo sobre los valores normales de la temperatura. ¿Cómo medir la temperatura corporal? Por la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial, como es el COVID-19, hemos optado por medir la temperatura a nivel axilar. Para esto, he pedido a mi paciente que por favor tome asiento y que me permita doblar la manga de su camiseta, para que de esta forma pueda colocar el termómetro digital bajo su axila. También le pido que por favor lo sujete durante 3 a 5 minutos.
Cuando éste haya marcado los grados de temperatura, procedo a retirar el termómetro y mi paciente tiene 36,5 grados centígrados.